Ford EcoSport es una abonada routier, ya ha pasado varias veces por el programa. Esta vez lo hace con el primer restyling de la segunda generación que se lanzó en 2012. Es un refresco, pero tiene cambios que no son visibles a primera vista y en este test te lo vamos a estar mostrando en detalle. Arrancamos por el frente de esta nueva EcoSport y como buen restyling, como buena actualización, los cambios radican aquí. Hablamos de los exteriores, naturalmente. La parrilla está inspirada en su hermana mayor, en la Kuga. Le suma plástico, algunos cromados también para meter un mix de elegancia y deportividad. De perfil en sus 4,27 metros de largo, y esto es incluyendo la quinta rueda, es decir, la de auxilio, se ven nuevas llantas de 17 pulgadas de un diseño que nos parece aceptable, que nos gusta, y la zona baja de esta carrocería, de esta silueta, está cubierta de plásticos para, como siempre decimos, si nos salimos del camino, no dañar la pintura. Por último, y en esta variante tope de gama, las barras portaequipajes que además de funcionalidad le suman desde lo estético. Nos vamos al sector trasero del EcoSport y quizás el más polémico de todo de la Eco desde su lanzamiento allá por 2003. Hablamos de esta rueda colgante. Nosotros la verdad no nos ponemos en ninguna posición. Por un lado mucha gente nos dijo que no le gusta, otra que sí. Y Ford en ocasión del lanzamiento en Mar del Plata nos contó que hizo un estudio de marketing y que la mayoría de la gente, de los potenciales clientes y de los clientes dijeron que les gustaba, así que por eso se mantiene. Lo que no nos termina de cerrar es el portón de apertura horizontal. Uno necesita 1,20 m de despeje para poder abrir a 90 grados, naturalmente, con lo cual si estamos en la ciudad, si tenemos un auto atrás, va a ser un poquito complicada la maniobra. Lo último que respecto de este sector, incluso hablando de la apertura del baúl, es que si no estás familiarizado con la gama de EcoSport o con el modelo en sí, te va a costar encontrar el botón escondido en la óptica derecha. Una vez abierto ese portón de apertura horizontal, nos encontramos con uno de los puntos muy mejorables de la EcoSport. Hablamos de los 362 litros que tiene esta Eco de baúl. Tiene un detalle interesante que es una bandeja para dividir o para mejorar un poco el espacio de carga, para adaptarlo a lo que uno necesita. Y bueno, naturalmente hablamos del auxilio, que es titular, como puedes ver, desde aquella primera generación de EcoSport de 2003. Nos metemos en el interior de esta EcoSport y acá sí se ven los cambios, se notan a priori. Uno abre la puerta y se encuentra con una nueva EcoSport. Tenemos tapizados claros, tenemos una redistribución de los comandos y también lo primero que sobresale es la pantalla tipo tablet que deja de estar empotrada en la consola. Por el lado del tablero es muy Ford con la iluminación característica, dos relojes generosos y dos más pequeños de temperatura y combustible como viene siendo norma en la gran mayoría del mercado, y una computadora de a bordo de 4,2 pulgadas también muy Ford con una interfaz que ya hemos visto en otros modelos. Es bastante práctica y es bastante fácil de leer. Por el lado de la posición de manejo es muy buena, con doble regulación de ambos actores, es decir, de volante y butaca, pero esta última no ofrece una gran sujeción lateral. Sí nos gustó el diseño, sí nos gustaron los tapizados, pero quizás podría ser un poquito más contenedora. Momento ahora de hablar de la multimedia de esta nueva Eco. En esta oportunidad y en esta variante nos encontramos con el Sync 3, que está en toda la gama, pero aquí en esta Titanium tenemos una pantalla de 8 pulgadas multitáctil. Esto significa que podemos pinchar para hacer zoom con el gesto de los dedos. Insistimos, de serie está el Sync 3 con diferentes pulgadas, pero uno de los sistemas más modernos en cuanto a telemática disponibles en el mercado. ¿Con qué cuenta esa pantalla además del Sync 3? Con navegación, con conectividad Bluetooth, comandos por voz y todo tipo de conexiones 2.0. A esto le decimos, por ejemplo, Android Auto y CarPlay. Y el último detalle es la disposición tipo tablet, que ya no está más empotrada, ya te lo dijimos hace relativamente poco, pero aún así creemos que es un detalle estético muy interesante. Antes de hacer un chequeo del equipamiento, nos queda hablar de la habitabilidad de esta Eco, que es quizás otro de sus puntos flojos. Tenemos 2,52 metros entre ejes, no es la mejor, el espacio atrás no sobra y la implementación del techo solar acortó la distancia justamente al techo, así que quizás se viaja bien a lo ancho, no tanto a lo largo ni a lo alto. Momento ahora sí de hacer el chequeo del equipamiento. Estamos ante la variante Full, la variante Titanium, que ya sabes que hace mención a los topes de gama. En esta oportunidad esta Eco Titanium tiene 7 airbags ABS, ISOFIX, ESP por supuesto, espejo fotocromático, faros antiniebla y luces de xenón desde el lado de la seguridad, mientras que la dotación de confort contempla techo corredizo, un detalle que siempre decimos que nos gusta y que le gusta en general al público, climatizador de doble vía, la pantalla mencionada de 8 pulgadas con Sync 3, el sistema MyKey, que es una manera de configurar quiénes manejan y cómo pueden manejar esta Eco, arranque por botón, otro detalle bastante típico de Ford, acceso sin llave naturalmente, cámara de retroceso con sensor de estacionamiento trasero, un plus que siempre nos gusta, y tapizados de cuero. Quizás le podemos exigir el sensor de estacionamiento delantero y no mucho más, realmente es una de las más completas del segmento.
vamos derecho a una de las novedades que se esconden bajo el capot de la Eco. Estamos hablando naturalmente del impulsor, el 2.0 GDI conocido del Focus, que le confiere a esta Eco 170 caballos y la hacen la más potente del segmento. Esos 170 caballos los desarrolla a 6.500 revoluciones por minuto, es decir, en la zona alta del cuentavueltas. En esto tiene que ver que es un motor aspirado que no tiene ningún tipo de sobrealimentación, así que esta potencia la vas a encontrar en la zona alta del cuentavueltas, casi en el corte, pero aún así la potencia es buena, la entrega es buena en prácticamente toda la zona del cuentavueltas. Nuestras mediciones indicaron un 0 a 100 en 10,3 segundos y una recuperación de 80 a 120 en drive, ya que se trata de la versión automática, de 7,3 segundos, una cifra bastante buena para tratarse de un vehículo de 170 caballos. Insistimos, esperábamos un poco más, pero aún así nos da ese plus del día a día, como bien te contábamos. ¿Y qué pasa con los consumos? Bueno, como bien te imaginas, se elevan ligeramente. Estamos hablando de un consumo en ruta a 100 kilómetros de 7,3 litros cada 100. Si elevamos la velocidad a 130, nos va a pedir 9,7 litros cada 100, y en ciudad obviamente es donde más nos pide, donde más se pone exigente, con picos de 12,3 litros cada 100 kilómetros, cifra que esperábamos así que fuera realmente alta. Te decíamos que tiene una transmisión automática, en este caso es una tradicional, con 6 marchas, levas al volante para un manejo secuencial y la verdad de pasajes bastante eficientes. Momento ahora de hablar del comportamiento dinámico de esta nueva EcoSport, un vehículo que siempre fue un poquito más duro de lo normal o algo más rígido que la competencia. Primero hablemos de las llantas. Te decíamos que tienen un nuevo diseño de 17 pulgadas y están apoyadas en neumáticos de 205 con un perfil de 50, un perfil que creemos que es más deportivo que terrestre, que para hacer off-road. Son netamente citadinas, tiene un dibujo más pensado para evacuar agua y mejorar la frenada. En definitiva, el confort en ciudad es bueno, tiene barra de torsión atrás, no tiene ningún sistema independiente, eso hace que no copie muy bien las irregularidades, pero es un vehículo netamente brasileño, pensado para la región, así que la configuración está más que probada, no va a ser incómoda, pero ni mucho menos en ciudad. Insistimos, es un poquito más áspera que la media, pero es recontra probada, que va a bancarse sin ningún tipo de problema cualquier pozo, cualquier bache, cualquier cuneta, cualquier bocacalle pronunciada, no va a tener absolutamente ningún problema. Y esto tiene su contracara en la ruta, en su comportamiento dinámico. Decimos que es un poco más rígida que la media, y eso hace que su comportamiento sea bueno. La pueden llegar a despeinar algunos vientos laterales, pero cuenta con el sistema de mitigación de rolido o sistema de atenuación de riesgo de vuelco, como le dice Ford, así que vas a tener un triple aval, una buena configuración, este sistema antirrolido, y si todo lo demás falla, vas a tener el SP que va a estar atento a que las cosas se mantengan en su lugar. Antes de hacer el resumen, es momento de hablar de la dirección, de su maniobrabilidad. Ford siempre se destacó, o se destaca hace muchos años, por una dirección eléctrica EPAS de muy buena desmultiplicación, de muy buena variación de acuerdo a la maniobra. En este caso tenemos la Eco, que además de esta dirección cuenta con cámara de retroceso y sensores traseros, así que atrás no vas a tener ningún problema. Hay que tener en cuenta que la cámara está ubicada abajo de la rueda de auxilio, con lo cual no vemos la rueda de auxilio, y eso puede hacer que retrocediendo esa rueda de auxilio le dé algún besito al capó del que esté atrás, con lo cual hay que tener un poco más de cuidado. Momento de la conclusión, del resumen de esta nueva Ford EcoSport. Valoramos mucho los cambios, incluso en la gama de motores. Además de este 170 hay nuevos impulsores y el equipamiento siempre es bueno, así que empecemos por los puntos en contra de esta Ford EcoSport, en qué creemos que debe mejorar. En primer lugar, en su habitabilidad, siempre es un punto crucial de la Eco, siempre ofreció poca habitabilidad. Encima ahora le suma el techo corredizo, con lo cual el espacio es algo menor. Así que punto a mejorar en la próxima generación de la Eco. En segundo lugar, tenemos más potencia y casi por ende tenemos más consumo, y en ciudad realmente es elevado, así que nos gustan los motores potentes, pero siempre y cuando sean amigables con el medio ambiente y sobre todo con nuestro bolsillo. Y por último, el tercer punto en contra, estamos ante un vehículo familiar o que seguramente usen más de 2 personas, así que siempre nos gusta que este tipo de vehículos tengan una buena capacidad de baúl. En definitiva, entonces, puntos a mejorar: habitabilidad, el consumo en ciudad y la capacidad de baúl. Y a favor, muchísimos puntos.
puntos. Creo que a lo largo de la prueba los fuiste destacando junto a nosotros, pero por las dudas los resaltamos. En primer lugar, una gama completísima. Tenemos diésel, tenemos un motor naftero menos potente, tenemos este que es muy potente, tenemos las versiones Freestyle, las versiones Titanium como esta y algunas con menor equipamiento. Realmente, si te gusta la Eco y tenés X presupuesto, vas a poder elegir una que seguro se adapte a tu bolsillo. En segundo lugar, algo de lo que hablábamos, por ejemplo, en el confort de marcha. La confiabilidad, esta Eco es súper probada, es una de las líderes, fue la primera, así que en ese sentido sabes que contás con la espalda de un modelo de hace 15 años. Y en tercer lugar, en esta versión Titanium creemos que el equipamiento de confort y el de seguridad es muy bueno. Si no es de las más completas del segmento, pega en el palo. Realmente tiene todo lo que puedes esperar de un vehículo de esta jerarquía. Así que en ese sentido, si estás buscando un crossover confiable, un crossover respetado en el mundo de los crossover, que encima se ayornó en cuanto a lo estético, en cuanto a los motores y en cuanto al equipamiento, la EcoSport definitivamente es uno de los modelos que uno tiene que tener muy en cuenta.